Hola, bienvenidos a la segunda clase de la teoría de demanda efectiva de Keynes. En esta sesión nos vamos a enfocar en el concepto de la propensión marginal a consumir y el multiplicador. En la clase o en el video pasado habíamos recalcado que el gasto agregado de la economía podríamos dividirlos en dos tipos de gastos: en los gastos autónomos y en los gastos inducidos. Y esta diferenciación de los gastos es la base de la teoría de Keynes. ¿Por qué? Porque los gastos inducidos van a depender del nivel de ingreso y por ende del nivel de empleo de la economía. Entonces, los gastos inducidos dependen del nivel de empleo o del nivel de ingreso. Y por otra parte, los gastos autónomos no van a depender del nivel de ingreso, sino que van a depender de las decisiones de gasto de los agentes. Y en una economía cerrada y sin gastos de gobierno, vamos a obtener que el valor de la producción es igual al valor del ingreso y tiene que ser igual al valor de la demanda agregada. Y habíamos definido que en una economía sin gastos de gobierno y sin comercio internacional, la demanda agregada va a ser igual al consumo de los hogares en bienes y servicios y el consumo de bienes de capital por parte de las empresas. Vamos a distinguir que el consumo de los hogares va a depender de su nivel de ingreso. Por ende, el consumo va a ser una función del nivel de ingreso de los hogares. Esto quiere decir que a medida que los hogares tengan mayores ingresos, van a consumir más. Esto también se aplica para el nivel de empleo. Cuando se contratan nuevos trabajadores, a estos trabajadores se les paga en salarios. ¿Y qué van a hacer estos trabajadores con su salario? Van a gastarlo. Por ende, cuando aumenta el nivel de empleo de la economía, también aumenta el nivel de gastos en bienes de consumo. Y por ende, el consumo estaría inducido o dependería del nivel de ingreso. Y la forma más sencilla que tenemos para expresar el consumo es la siguiente, que va a ser la multiplicación de un C pequeño y un Y. La Y va a representar el nivel de ingreso de los hogares, mientras que el C pequeño va a representar lo que se denomina la propensión marginal a consumir. Y este C pequeño nos va a indicar qué fracción o qué porcentaje del ingreso de los hogares se destina a consumo. Entonces, el C es la propensión marginal a consumir y nos dice la fracción del ingreso que va a consumo. Entonces, Keynes establece que la propensión marginal a consumir de los hogares es un porcentaje, por ende, la propensión marginal a consumir es menor a 1, es decir, los hogares no gastan todo su ingreso, y por otro lado es mayor a 0. Esto quiere decir que los hogares gastan algo de su ingreso. ¿Qué va a implicar esto en términos macroeconómicos? Que solamente una fracción de los ingresos se va a destinar a consumo y otra fracción se va a destinar a ahorro. Esto va a implicar que siempre que aumenten los ingresos de los hogares, el consumo también va a aumentar de la misma forma, pero siempre en un menor grado. Esto implica que a medida que los ingresos de los hogares crezcan, el consumo de ellos también va a crecer, pero menos que el ingreso. Solamente una fracción de los ingresos se destina a consumo. Y por ende, podemos expresar la demanda agregada de la siguiente forma. Si despejamos, obtenemos que el nivel de demanda agregada se determina de esta forma. Está determinado enteramente por la propensión marginal a consumir y la inversión que realicen las empresas. Entonces, una vez que entendimos el concepto de la propensión marginal a consumir, vamos a derivar el multiplicador. Y para hacerlo vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a asumir una economía en que la propensión marginal a consumir de toda la sociedad es 0,1. Esto va a implicar de que solamente se va a gastar un 10% de los ingresos en adquirir bienes y servicios para los hogares. Y por ende se va a ahorrar un 90%. Esto quiere decir que la propensión a ahorrar va a ser 0,9 y la propensión a consumir va a ser 0,1. Y también vamos a asumir que la inversión sube en 100 pesos. Por ende, en el periodo
1, la inversión va a aumentar en 100 pesos. Esto va a generar que el nivel de ingresos o de demanda agregada suba en estos 100 pesos. Pero hasta el momento no va a suceder nada con el consumo. Y de estos nuevos 100 pesos, la sociedad va a ahorrar el 90% y va a consumir el 10%. Si la sociedad en el agregado ahorra el 90% de 100 es 90. Por ende, el ahorro se incrementa en 90 pesos porque aumentó el nivel de ingresos. En el segundo periodo no va a variar el nivel de inversión. Asumimos que la inversión se realiza en el periodo 1 y no sucede más. El consumo, por su parte, va a aumentar. ¿Por qué? Porque aumentó el nivel de ingreso. Y va a aumentar en un 10%. Y el 10% de 100 es 10. Por ende, el consumo sube en 10 unidades. Entonces, en este segundo periodo, en esta segunda ronda, el nivel de ingresos subió en 10. Y dado este nuevo nivel de ingresos, se va a ahorrar el 90%. Y el 90% de 10 es 9. Por ende, de este nuevo ingreso se va a ahorrar 9 pesos. En la tercera ronda, asumimos que el nivel de inversión, que la inversión no varía, pero el consumo de los hogares va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo ingreso que se generó, que fueron estos 10 pesos extra. Se va a consumir el 10% de estos 10 pesos, y el 10% de 10 es 1. Por ende, el consumo sube en 1 unidad. Y por ende, la demanda agregada aumenta en 1 peso. Y de este peso adicional que se crea, se va a ahorrar el 90%. Por ende, se van a ahorrar 0,9 pesos. Y una vez que llegamos a esto, vamos a observar que si sumamos todos los periodos, la inversión aumentó en 100 pesos. El consumo aumentó en 11 pesos. Y el nivel de ingreso de la economía o el nivel de demanda agregada subió en 111. Y también el nivel de ahorro aumentó en 99,9. Si siguiéramos haciendo esto, obtendríamos que el nivel de ahorro sube a 100 pesos. Entonces, ¿qué es lo importante de esta tabla? Que el aumento en los 100 pesos de la inversión va a generar que el consumo aumente en 11 pesos adicionales. Por ende, la demanda agregada va a subir porque sube el nivel de inversión, porque subió en 100 pesos, pero también porque sube el consumo. El consumo subió en 11 pesos. Por ende, en base a este ejemplo podemos entender las características de gasto inducido del consumo. El consumo se va a mover o se va a ampliar porque se ampliaron los gastos autónomos. Un aumento en la inversión generó un aumento en el nivel de ingresos. Y este aumento en el nivel de ingresos generó un aumento del consumo. Y este aumento del consumo generó un aumento en el nivel de ingresos y así sucesivamente hasta que se va agotando la variación en el ingreso. Otra cosa importante es que esto va a generar que el ahorro sea igual a la inversión. Si siguiéramos haciendo esto, el ahorro subiría a 100. Y esto va a implicar que macroeconómicamente el ahorro sea igual a la inversión. En la teoría de demanda efectiva es el nivel de inversión el que va a crear el nivel de ahorro. Es la inversión la variable que determina el ahorro. La inversión es la variable activa y el ahorro es la variable pasiva. ¿Y cuál va a ser el mecanismo económico que va a asegurar la igualdad entre ahorro e inversión? Van a ser las variaciones en el nivel de ingreso. Por ende, la inversión y el ahorro macroeconómicamente tienen que ser igual. ¿Por qué? Porque es el ingreso la variable que se va a ajustar para generar el nivel de ahorro suficiente que va a permitir que el ahorro sea igual a la inversión. Habíamos expresado que la demanda agregada va a depender enteramente del gasto en nivel de inversión y de la propensión marginal a consumir. Si expresáramos la siguiente fórmula en variaciones, vamos a obtener que la variación de la inversión multiplicada por todo este factor va a ser igual a la variación del nivel de ingreso. Entonces, en nuestro ejemplo, el C pequeño, la propensión a consumir, era 0,1 y la variación de la inversión era 100 pesos. Por ende, la variación del nivel de ingreso de la economía va a ser 1 dividido 1 menos 0,1 por los 100 pesos.
Si desarrollamos esto, obtenemos 1 dividido en 0,9, que es 9 décimos por 100. Esto va a implicar que voy a tener 10 novenos por 100. Y si multiplico esto, me va a dar 111,1 periódico. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que el nivel de inversión se aumenta en 100, por ejemplo. Dada la propensión marginal a consumir, el consumo también va a aumentar. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que dada una variación en la inversión, la existencia de la propensión marginal a consumir o la existencia de los gastos inducidos va a provocar que el nivel de ingresos o de demanda agregada crezca más que la inversión. Y este se lo denomina el efecto multiplicador. El multiplicador lo vamos a denotar con la letra K y va a ser simplemente esta fracción. Esto nos va a indicar en qué medida el consumo va a aumentar cuando aumente el nivel de inversión. Por ende, las variaciones del nivel de ingreso van a ser igual al multiplicador por el nivel de inversión. Entonces, si despejamos esto, obtenemos lo siguiente. El multiplicador nos va a indicar cuánto aumentó el nivel de demanda agregada o el nivel de ingreso cuando varía la inversión. Y es importante entender que el multiplicador es mayor a 1. ¿Por qué es mayor a 1? Porque la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1. Esto va a implicar que un peso que se destina a inversión va a generar siempre más de un peso en demanda agregada, porque el consumo va a reaccionar a este nivel de ingreso y el consumo, como es una variable inducida, va a aumentar. Entonces, dado esto, vamos a ver que el valor de multiplicador va a depender de la propensión marginal a consumir, y que es lo mismo que si lo expresáramos así, donde S es una S pequeña. Es decir, que podemos expresar el multiplicador como 1 partido 1 menos la propensión a consumir, o 1 partido de la propensión a ahorrar. Entonces, supongamos el primer caso, donde la propensión marginal a consumir es 0,1 y la propensión a ahorrar es 0,9. En este caso, el multiplicador va a ser simplemente 1 partido en 0,9. Y en este caso va a ser 1,1 periódico. Ahora pasemos al segundo caso. En el segundo caso, la propensión marginal a consumir es 0,9 y la propensión a ahorrar es 0,1. Por ende, en este caso, el multiplicador va a ser 1 dividido en 0,1. Acá el multiplicador da un valor de 10. ¿Qué implica esto? Que cuando la propensión a consumir es más alta, cualquier variación positiva o negativa del nivel de inversión va a hacer variar mucho el consumo y por ende las variaciones de la demanda agregada van a ser relativamente grandes. Y por otro lado, cuando la propensión marginal a consumir es baja, las variaciones en el nivel de inversión van a causar pequeñas variaciones en el nivel de consumo y por ende en el nivel de demanda agregada. Entonces, recordando que la variación del nivel de demanda agregada o el nivel de ingresos es igual al multiplicador por el nivel de inversión, vamos a obtener, por ende, si sabemos que la variación de la demanda agregada es igual al valor del multiplicador por la variación del nivel de inversión, obtenemos que la variación del nivel de inversión tiene que ser igual a la variación de la demanda agregada dividido el multiplicador. Y esto nos va a indicar cuál es el nivel de inversión requerido, dado una propensión marginal a consumir, que va a inducir un PIB deseado. Un PIB puede ser un PIB de pleno empleo, por ejemplo. Entonces, si ambas economías quieren llegar a un nivel de PIB de 100, vamos a ver que la variación de la inversión tiene que ser igual a 100 dividido en 1,1 periódico. Y esto nos da un valor de 90. Es decir, si en esta economía se quiere alcanzar un nivel de demanda agregada o de PIB de 100 pesos, se tienen que desembolsar en inversión 90 pesos. Y en el otro caso, vamos a obtener que la variación de la inversión tiene que ser el valor del nuevo PIB dividido en 10. Y esto nos da 10. Esto quiere decir que en ambas economías que quieren alcanzar un nivel de PIB, que quieren aumentar su PIB, por ejemplo, en 100 pesos, o llegar a un PIB de 100 pesos, van a requerir distintos niveles de inversión. La primera economía va a requerir un nivel de inversión de 90, mientras que la segunda economía va a requerir un nivel de inversión de 10 pesos. En el primer caso, la inversión tiene que ser 9 veces más grande que en el segundo caso.